Hoy vengo a hablaros del caso de Olivia y Ana, las niñas que hace unos meses su padre asesinó en Tenerife, y de cómo para este país hay víctimas de primera y víctimas de segunda. Porque nadie niega que lo que ha hecho este desgraciado a sus hijas es una abominación. Sin embargo, cuando es una mujer la que hace esto a sus hijos o a sus hijas, pues entonces no tiene la misma importancia que si el autor del delito es un hombre. Y esto, aunque como os digo es el mismo hecho, es un padre o una madre el que comete un filicidio, el que asesina a sus hijos, y muchas veces es exactamente por los mismos motivos, por fastidiar a la expareja. Pero aún así, como os voy a explicar en este vídeo, para este país y para las feministas, cuando lo comete un hombre no es lo mismo que cuando la comete una mujer, aunque como os digo, sea todo exactamente igual. Lo único que cambia es el género del autor. Pero antes de empezar con el vídeo, si es la primera vez que me veis, os invito a que os suscribáis aquí abajito, ya que me sigáis en Instagram, que os lo dejaré por aquí y en la cajita de descripción. Y si queréis entrar en un chat de Discord conmigo y tener contenido exclusivo, también podéis apoyarme en Patreon, tenéis el link en la descripción. Ahora sí, vamos con el vídeo. Como ya sabéis, el pasado 27 de abril, Olivia y Ana, unas niñas de 6 y 1 año, fueron secuestradas por su padre y, desgraciadamente, fueron asesinadas por él. Y hace unos días se encontró en el mar el cuerpo de Olivia, de la más mayor, dentro de una bolsa de deporte. Al lado de donde estaba esta bolsa había otra bolsa de deporte también, donde se cree que estaba el cuerpo de la más pequeña, pero que al estar rota, pues no se pudo encontrar el cuerpo, ya no estaba dentro. Como os decía en la introducción, por lo que parece este hombre, por llamarlo de alguna forma, hizo esto a sus hijas para hacer daño a su expareja, a la madre de esas niñas. ¿Y qué es lo que ocurre? Que esto se considera violencia vicaria, que es un tipo de violencia de género. ¿Y por qué os digo que es un tipo de violencia de género? Porque la realiza un hombre contra su pareja o expareja mujer. Y eso lo pone aquí. Como definición, la violencia vicaria es un tipo de violencia contra las mujeres en la que el agresor utiliza a los hijos e hijas como instrumento para hacer daño a la madre o a la expareja. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que cuando pasa al revés, cuando es la madre quien comete este delito contra sus hijos, también para hacer daño a su expareja, no se considera este tipo de violencia, no se considera que es violencia vicaria porque es una mujer la que lo está haciendo. Solo se considera violencia vicaria cuando es un hombre y lo hace para hacer daño a su expareja mujer. Y es por esto por lo que os digo de que en este país hay víctimas de primera, víctimas a las que se les da más importancia que otras víctimas, simplemente porque el autor del delito es un hombre o una mujer. Y uno de estos casos que os digo de víctimas de segunda, víctimas que tienen menos importancia, es el caso de Yaiza, una niña de 4 años a la que su madre asesinó en San Joan Despí. Como os digo, es exactamente el mismo caso. Uno de los padres, en este caso es la madre, asesina a un hijo para hacer daño a su expareja. La única diferencia que hay entre los dos casos es que este lo ha cometido una mujer. Y aquí tenéis la noticia que dice: la mujer que mató a su hija confiesa que quiso vengarse de su exmarido. Y dice: María Cristina Rivas, de 35 años, ha confesado ante el juez que mató a su hija para vengarse de su exmarido, de quien se había separado 2 años atrás. Lo hice por cuestiones relacionadas con mi expareja. Es decir, como os digo, es exactamente lo mismo. Es un progenitor, padre o madre, que asesina a unos hijos para fastidiar y hacer daño a su expareja. Entonces, si es exactamente igual, ¿por qué no se considera igual? Pues porque, como os digo, en el caso de las niñas de Tenerife, el autor era un hombre, y en el caso de Yaiza, la autora es la madre, una mujer. Cuando en verdad y para mí los dos tendrían que tener exactamente la misma importancia. ¿Por qué? Porque es exactamente el mismo caso. No me importa si es un hombre o es una mujer quien comete este delito, porque es exactamente lo mismo y por exactamente los mismos motivos. Pero por desgracia para este país y para las feministas esto no da igual. Si lo comete un hombre va a ser más importante que si lo comete una mujer. Y esto es por lo que os he explicado. Se considera que si lo comete un hombre es violencia de género y si lo comete una mujer no es violencia de género.
Y es por eso por lo que tenemos víctimas de primera a las que se les da más importancia y víctimas de segunda a las que no se considera que sea tan importante que les haya pasado esto. El otro día, estando por TikTok, me encontré con un TikTok que os voy a poner ahora de una feminista justificando el por qué no es igual, el por qué el caso de Yaiza y el caso de las niñas de Tenerife no es igual, cuando, como os digo, es exactamente lo mismo, es un padre o una madre que asesina a sus hijos por el motivo de hacer daño a su expareja. Es exactamente lo mismo, solo cambia el género del agresor. Pues ahora vamos a ver cómo intenta explicar esta mujer que los dos casos son distintos, cuando en verdad, como os digo, no son distintos, son iguales. Me voy a meter en un berenjenal. En el vídeo sobre feminicidios muchos me habéis preguntado que por qué no hablo del caso de Yaiza, una niña de 4 años a la que su madre asesinó la semana pasada. Pues no lo nombro en ese vídeo porque no es un caso de violencia machista. ¿Lo veis? Esto es lo que os digo. No nombra directamente el caso de la niña a la que asesinó a su madre porque no se considera violencia machista, porque no se considera violencia de género. Por lo tanto, es que no es tan importante como cuando es un hombre el que comete el delito. Nadie dice que no sea violento, nadie le quita importancia, nadie dice que no sea horrible. No responde a una violencia estructural que se ejerce contra las mujeres por el hecho de serlo. Vale, este es el problema. El por qué ellos defienden que es más importante, por decirlo así, el caso de las niñas de Tenerife que el caso de Yaiza. Porque se supone que el caso de las niñas de Tenerife, al ser un hombre y es violencia de género, pues entonces responde a una violencia estructural que se ejerce contra las mujeres por el hecho de ser mujeres. Y esto no es así. ¿Por qué os digo que esto no es así? Ese hombre no hizo eso a sus hijas porque quisiera hacer daño a su pareja por ser mujer. Lo hizo porque era su pareja, porque quería hacer daño a la que era su expareja. Igual que se entiende perfectamente que la madre de Yaiza no hizo eso a Yaiza porque quisiera hacer daño a su pareja por el hecho de ser un hombre, también se entiende perfectamente, o al menos yo lo entiendo, que ese hombre no hizo eso a esas niñas por hacer daño a su expareja porque era mujer, sino porque era su expareja. No están haciendo eso porque sea mujer la otra persona. No están haciéndolo porque haya una violencia estructural que se ejerza contra las mujeres, sino que se está ejerciendo contra la pareja o expareja. Es exactamente igual. Si cometen eso, lo hacen para hacer daño a una expareja. No porque sea mujer esa expareja, sino porque es su pareja. Es que haciendo una horrible comparación es como si yo estoy hablando del infarto y alguien me viene y me dice: oye, que es que no estás hablando de las enfermedades renales. No, porque estoy hablando del infarto. No, haciendo una horrible comparación sería como si alguien te viene y te dice: es que estás hablando solo del infarto en mujeres y no estás hablando del infarto en hombres, porque es exactamente lo mismo, es un infarto, ¿vale? Pues esto es exactamente igual. Vale, la comparación es nefasta, pero la cuestión es que no os importa la vida de esa niña. La sacáis a relucir cuando hablamos de feminicidios porque lo que os interesa es invalidar que la violencia que sufrimos las mujeres es estructural. Es que la violencia que sufren las mujeres no es estructural. Ya lo explicaré el porqué. Perpetúa desde todos los ámbitos de la sociedad y que eso es lo que nos mata. Pero que se ejerza violencia contra nosotras no nos exime de ser violentas. No somos seres de luz. ¿Por qué os digo que la violencia contra las mujeres no es estructural? Por dos motivos. El primer motivo es que no tiene una ley que la respalde. Es decir, si un hombre comete este tipo de violencia, va a tener una condena. Por lo tanto, no está permitida por la ley, está perseguida penalmente. Si un hombre comete un delito contra una mujer, va a tener una condena. Y el segundo motivo por el que no es estructural es porque la sociedad tampoco lo respalda. O sea, ya no solamente que la ley pene y condene a esas personas y las castigue a prisión o a multas o lo que sea dependiendo del delito que se haya cometido, es que la sociedad tampoco ve bien ese tipo de delitos. ¿Y por qué os digo esto? Si la sociedad viera bien lo que ha hecho ese monstruo a sus hijas, la sociedad estaría a favor de lo que él ha hecho. Sin embargo, todo el mundo entiende que lo que ha hecho es una abominación y es horrible. Y no hay nadie que esté a favor de ese desgraciado. ¿Cuál es el punto? Evidentemente nadie está a favor tampoco de lo que ha hecho la madre de Yaiza. Pero el problema no es que estéis
a favor de lo que haya hecho esta mujer, evidentemente, pero es que no lo estáis ni nombrando porque no lo consideráis tan importante. Simplemente por el hecho de que lo ha cometido una mujer en lugar de haberlo cometido un hombre. Es más, es que el caso de Yaiza tampoco es el caso del único hijo o hija que ha sido asesinado por su madre para hacer daño al padre de esa criatura. Aquí tenemos otros tantos que, por ejemplo, dice: Ana María, la mujer que mató a su hijo de 7 años, aseguraba que el niño era para ella y no era para nadie. La mujer había sido denunciada por familiares del menor en varias ocasiones. Prisión permanente para la madre que asesinó a su hijo para hacer el mayor daño posible al padre. La parricida de Santomera que estranguló a sus hijos para vengarse de su marido infiel. Como veis, esto no es un tipo de violencia que se ejerza solo desde los padres hacia las madres. También hay madres que hacen estas cosas a sus hijos para hacer daño a sus exparejas. Es más, según distintos estudios, las mujeres suelen cometer este tipo de delitos mucho más que los hombres, entre un 56 y un 80%, dependiendo del país donde se haya realizado el estudio. Que os dejaré un hilo de experto en igualdad en la descripción de este vídeo donde explica todo esto de esos estudios en los que se dice que son las mujeres quienes suelen hacer esto más hacia sus hijos. En conclusión, para mí no hay víctimas de primera ni hay víctimas de segunda. Para mí hay víctimas y punto. Y como os digo, yo no considero que lo de Tenerife sea violencia de género. ¿Por qué? Porque ese hombre no lo ha hecho porque su expareja sea mujer. No lo ha hecho para hacer daño a su expareja por el hecho de que es mujer, sino por el hecho de que es su expareja. Igual que como os he dicho antes, igual que todos entendemos que la madre de Yaiza no ha hecho esto para hacer daño a su expareja por el hecho de que sea un hombre, este hombre tampoco ha hecho eso para hacer daño a su expareja por el hecho de que sea mujer. Lo han hecho porque son sus exparejas, por cuestiones relacionadas con la pareja. Por lo tanto, no lo puedo considerar violencia de género. Lo puedo considerar un tipo de violencia que se podría aplicar un agravante de parentesco. ¿Por qué? Porque son parejas o exparejas. Pero no es por el hecho de ser hombre o por el hecho de ser mujer. Es por el hecho de que tenían una relación de pareja. Y a mí me da absolutamente igual que sea una mujer o que sea un hombre el que comete el delito. Me da absolutamente igual. Las víctimas aquí son esos niños y me la suda quién haya sido el que lo haya cometido. Para mí es exactamente igual. Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis dejarme un like y suscribiros aquí abajito. Y decirme en comentarios cuál es vuestra opinión sobre este tema. Y nos vemos en el próximo vídeo.